Muy buenas compañeros, bienvenidos a este taller. Pues es de antivirus. Este taller va a tratar de axiomas y demostraciones. El taller pasado que yo hice fue de tablas de verdad y, a ver, este tema que vamos a tratar acá de axiomas y demostraciones es bastante interesante y me parece que también es muy importante a la hora de cómo lo evaluará el profesor, porque lo primero que yo quiero que tratemos en este tema, y es lo que vamos a ver a continuación, es todos los tipos de axiomas que hay que ver y que tenemos que tener muy claros en nuestra cabeza y saber diferenciar y saber contrastar para qué sirven, porque a la hora de nosotros hacer una demostración no es lo mismo utilizar por ejemplo, es un tipo de sigla que vamos a ver y es el acotamiento de teorema proporcional o teorema de axioma, ¿cierto? De tal número, ¿cierto? Esto demostrando que no lo sabemos, o en su caso consiguiente es simplemente decir como de inyección, sustracción, conmutatividad, cosas así, para que tengamos clara los axiomas a la hora de hacer una demostración. Bueno, como les iba diciendo, a la hora de estas demostraciones con axiomas hay que tener muy en cuenta los teoremas, porque si se dan cuenta, la cantidad que se manejan de teoremas son bastante sustanciales. O sea, no es algo como muy sencillito, y digamos que son 5 o 6 teoremas, no, son 20, un poquito más de 20, que no te los tienes que aprender todos, porque es que tú memorizarte no te sirve de nada, sino que tienes que entender más o menos claro para qué sirven, ¿cierto? Eh, Ok, entonces esperen un momento, que me están diciendo que no es mi pantalla. A ver, ¿me comentas si puedes ver lo que estoy compartiendo? O si sigue habiendo el problema, entonces me tendría que salir y volver a entrar para ver si así se soluciona. Ok, listo. Bueno, entonces, a ver si me hicieron algo más. Listo. Bueno, entonces, como le iba diciendo, les voy a hacer también otra pregunta. El profesor les compartió una carpeta donde este tipo de archivos que les estoy mostrando deberían estar ahí. Pero si alguno desea que se lo pase, pues me dice por el chat de Zoom y yo le paso esta carpeta pues esta carpeta no, le pasaría los archivos que estamos trabajando en esta sesión. Y prosiguiendo, pues ya, vamos a empezar a ver todos los teoremas que hay. Bueno, bienvenidos a todos. Eh, en estos momentos lo que estamos trabajando son teoremas, ¿cierto? Axiomas. Y vamos a empezar con del primero, que son los más sencillitos, a empezar a ir a lo más complejo, ¿cierto? Trataremos de que no nos demoremos mucho porque siempre tienen sus larguitos algunos. Bueno, entonces empezamos con los que son sencillos, pero son muy importantes a la hora de trabajar. ¿Qué es? El teorema de adición. Si se dan cuenta, en este cosito que estamos trabajando, eh, ¿cómo decirlo? Tienen sus demostraciones, porque esto acá, que hay acá abajo, todo esto, es la demostración de cómo sale este teorema de adición, ¿cierto? Porque el teorema de adición en sí es esta parte de acá, ¿cierto? Esto es lo que efectúa el teorema, pero esto es lo que comprueba que el teorema sí es verdadero y no es un tan de sentido de, no, créeme, porque pues estamos en matemática en esos momentos, aunque es matemática discreta, tú igual tienes que, hasta cierto punto, dudar de las cosas. Bueno, voy a tratar de utilizar este pincelito que me parece más chévere y un color más chévere. Bueno, entonces, el teorema 1 es de adición. La demostración es sencilla. Tenemos P, entonces P o Q es un axioma de adición. Tenemos la premisa. Esto es algo muy importante porque tú debes identificar a la hora de una demostración qué premisa es la que te dan y qué es lo que tú tienes que trabajar. En estos casos la premisa es sencilla, tú lo identificas al principio, pero en otros casos donde la demostración es, por ejemplo, P, Q, ¿cierto? P y Q. Entonces, Q y P, Q o P, ¿cierto? O también están los otros casos donde se complica aún más este tipo de demostración, entonces hay que ir viendo, ¿cierto? Y hay que ir analizando. En este caso, pues, no es muy complicado, es P entonces P o Q, es una axioma de adición, P que es la premisa, y luego hacemos el modus o la unión entre P y Q, ¿cierto? Que es, digamos, como la unión entre 1 y 2, para que nos dé P o Q.
que es la edición que estamos trabajando. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Tenemos el de idempotencia, que el de idempotencia es más o menos el, ¿cómo lo decimos? Eh, Algo así como, no me sale la palabra en esos momentos para explicarlo. A ver, ¿cómo lo haría para no confundirlos más de lo que podría parecer? Si se dan cuenta, en el axioma de impotencia lo único que hacemos es, esa negación que tiene, pues la transformamos. Y es decir, como si la escribiéramos, sí, la estamos haciendo una pequeña transformación. Bueno, este es el de conmutatividad que, pues, como en las matemáticas se ve, es simplemente donde se conmutan las variables. Las variables no en estos momentos son las fórmulas bien formadas, se conmutan entre sí. Entonces vemos esta acá, que es nuestro axioma, y luego le hacemos la conmutatividad. Por eso explica que esto que es como una especie de, de negación, se conmuta y se prueba. Eh, seguimos. El teorema P4. Ah, bueno, otra cosa. Si se dan cuenta, esto está subrayado en verde. ¿Y qué es? Esto es la importancia, porque entonces eh, entró 3 veces. Ok. Dice, teorema P4. Ok. Bueno, listo. Y gracias, compañero. José. Listo. Él está diciendo que, pues, a ver, la razón por la que están subrayados en verde es a la hora de la demostración, porque cuando tú haces una demostración, tú debes invocar, o más bien invocar, no, sino decir qué es lo que está utilizando. Porque en pues, la gracia no es que tú llegues y me digas, ah, entonces, unión entre uno y 2, ¿cierto? Y me da tal cosa, P, Q, entonces Q, o algo así. Pero entonces yo te digo, pero ¿dónde me sacaste eso? ¿Qué fue lo que hiciste? Magia, no, pues si fuera por invocaciones mágicas, pues estaríamos en otro tipo de materia, ¿cierto? No en matemáticas. Entonces, por eso le está diciendo muy importante el por qué están subrayados y el. Tampoco es que se lo aprendan de memoria, pero el sí de que los tengan claros. Continuamos. Ya he hecho ese pequeño paréntesis. Los siguientes son el teorema. Si se dan cuenta, acá hay subniveles que es, o bueno, yo le voy a decir subniveles para que me entienda a mí. Y es teorema P4A, tenemos su demostración, ¿cierto? Y luego tenemos el teorema TP4B, ¿cierto? Que la razón por la que es A y B, pero repito lo demás, es porque son muy parecidos, solo que en algún punto de su demostración cambian y entonces por eso, aunque son parecidos, no son iguales y por eso tienen que hacer dos demostraciones diferentes. Continuamos, que estos son largos, entonces hay que pasar relativamente ligero. En el 5 es lo del silogismo disyuntivo. Esto es, a mí, es algo extraño de entender, pero al fin y al cabo es como, tenemos la negación, ¿cierto? Una negación de P, luego la unión no, perdón, eso es P o Q, y luego esto de Q. Digo raro de entender porque tú llegas y te ponen esto y tú dices, ok, ¿yo qué hago acá? No entiendo esto que me están poniendo, ¿cuál es su objetivo? Pero entonces luego venimos, donde nos trabajan nuestras dos premisas, la demostración donde venimos a hacer una adición en el teorema TP1, ¿cierto? Que miren que acá empiezan a utilizar TP1, invocando este primer teorema acá, en la demostración, y hacen su adición a 2, para que nos queden acá la negación de P con la Q. Luego hacemos una sustitución de la equivalencia. Esta otra cosa también ya no es de teorema, sino, no me acuerdo cómo era la sigla de eso correctamente, pero bueno, esto también es algo que ahorita veremos más adelante. Listo. Recuerden que estoy pasando ligero por esto porque simplemente lo estamos viendo y... ¿What?
que en Vergara porque está como 5 veces acá. Bueno, continuaré. Bueno, les estoy diciendo que lo estamos pasando rápido porque son muchos, a ver, y entonces no me puedo concentrar mucho en ninguno, porque entonces el tiempo se nos haría corto. Seguiría con el TP7, que es de construcción de condicionales o leyes de implicación. El TP7B, que es una pequeña diferencia al TP7A. Seguimos con el silogismo hipotético, que ya es un poco más complejo. Se dan cuenta que vamos bajando, se aumenta la complejidad. Espera un momento. Ah, ok, entiendo. Eh, bueno, continuemos. Teorema P9, que es lo del medio excluido, donde tenemos este axioma, donde utilizamos axioma de adición, axioma de idempotencia, y luego acá en el punto 3 hacemos la unión entre el 1 y el 2, o sea, entre estas dos partes, para llegar a esta parte donde tenemos P y o entonces P, que es decir, tenemos la misma fórmula bien formada, diciéndose entre ella misma. Continuamos con la sustitución de 3 de la definición del condicional, y ya entonces ya sí por fin llegamos a nuestro medio excluido, que es la negación de P o P, ¿cierto? Bueno, voy a aprovechar esto porque estoy viendo, se me hizo raro. Acabo de volver a pasar el link de la asistencia para que lo llenen, por favor. Continuaré y les comentaré un poco de los porque ellos son muchos temas y hacer ejercicios. El TP10 es esta parte de acá, es donde la negación y la unión de Q con P, ¿cierto? La ley de doble negación, esto de la doble negación es que se niega dos veces la misma premisa o la misma fórmula que tenemos, que en este caso sería como, si la premisa es falsa, si estamos hablando en el tema de términos de verdad, se niega 2 veces, entonces vuelve a ser, no, perdón, es verdadera, se niega 2 veces, entonces es falsa y vuelve a ser verdadera. Esto es lo de cuando trabajas con lo de, pues ya volviendo a las bases que nosotros tenemos, cuando hablas de matemáticas, que dos signos iguales, pues nos dan positivos. En este caso también si es la negación, también nos dan positivos. Algo así, algo parecido se ejecutaría acá en este caso. Bueno, continuamos. Acá en este, que es la de la contrarrecíproca, es la manera o la contra, a ver, es la negación, pocas palabras, es la negación de esto en el lado contrario. Esto es en pocas palabras la contrarrecíproca. Vamos. Ah, bueno, veo que entró más gente, entonces vuelvo a aclarar lo de, tengan en cuenta el teorema que se está trabajando y lo que es. Recuerden, este es el teorema y esto es lo que trabaja el teorema. Así es como se vería, cuando usted está haciendo la demostración, así es más o menos como se vería. Y lo que hay acá es la demostración del teorema. Que esto, la demostración, te sirve mucho a la hora de saber más o menos en qué tipo de situaciones lo puedo utilizar. Continuaremos. Propiedad de conjunción, acá. Eh, Aquí luego tenemos la ley de impotencia de la conjunción y luego la de la conmutatividad de la conjunción. ¿Son parecidas? En cierto modo, no. A ver, en parecidas, en algo sí, pero miren que hay un cambio bastante drástico a la hora de que en este estamos trabajando siempre con P, pero en este cambia a trabajar con P o Q. Momento, momento. El 17. Ok, bueno, entonces en este caso, dado que no está la demostración,
En el 17 empezaríamos trabajando con las dos premisas, la premisa P y la premisa Q, ¿cierto? Como premisas. Y empezaríamos, cuando tú haces una demostración, tú empiezas ya sea por el lado de acá o el lado de aquí, cualquiera de los dos, y de ahí te pasas al otro lado. Entonces, en este caso tenemos, también van a disculpar que es que estoy con un mouse tratando de hacer mejor la letra que puedo, entonces lo voy a tratar de hacer en este lado medio rápido. Tenemos Q y P como premisas, ¿cierto? Q y P como premisas. Trato de copiar bonito, pero me queda complicado. Bueno, voy a poner P para que entienda que es premisa, las dos. Pero ustedes lo deben hacer bien. Un momento. Ay, vengan. Bueno, no sé si el compañero. Ay, es que el compañero que tiene la cuenta de Cristian, muchas múltiples veces, tiene razón en ese punto. Yo tengo un error acá y es, no estamos trabajando con P en este caso como premisa, sino como supuestos para la hora de la demostración. Bueno, entonces tenemos P, Q. Ay, espera un momento, voy a cambiar de mouse porque este mouse ya me tiene mal. Correcto. Bueno, diría Cristina Vergara, pero si veo el coso de participantes, tengo como 10 Cristina, entonces se me hace complicado saber quién es. Correcto. Ahí yo tuve pues un pequeño equivocación. Eh, Igual sería, entonces, en vez de ser PQ premisas, son supuestos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces teníamos P1, P2, supuestos los dos, supuestos. Luego hacemos, yo lo voy a hacer de este lado, ¿cierto? Entonces hacemos la unión de P y Q en la adición, P y Q. No, esperé. No sería P y Q, sino uno y 2. Uno y 2, P1. Ay, aquí ya no me escribe. Voy a utilizar este entonces. Ahora sí, 1. Acá creo que. Ah, ah. Nota mental, no se pongan a hacer demostraciones con un mouse. Cosa más maluca en la vida existe. Bueno, entonces tenemos esto. Permíteme un momento, yo subo. Que tengo que ver que si estoy haciendo correctamente y no lo estoy. Sí. Eh, Va a cambiar esto. Va a cambiar esto. PQ, puestos. Luego hacemos 4 y 5. Bueno, no. Hagamos por orden. Primero 4. Primero 4. Hacemos esto. En el cual no me acuerdo bien cuál era en este momento. Ahora sí. Ay, qué problema con este mouse. Eh, ¿Ven? 5. Vemos P, Q. No, espere. No me puedo saltar hasta allá. Porque eso es. Estoy saltando pasos. Ok. Ay, eso se ve súper feo. Ahora sí. Eh,
Bueno, esto se ve súper feo, pero es porque lo hice con lápiz. Acá ya voy a anotar qué es lo que era, sino que es que voy a subir un momento sin borrar nada. Listo. Entonces, en este caso, no, ese no era. Ahora sí, este. Bueno, entonces empezamos. Uno y dos fueron. ¿Qué me escribieron? Bueno, sí, en eso iba, que es que está muy feo con mouse. Entonces, es uno y dos, lo del supuesto. En el punto 3 acá, que es que está muy feo, me va a tocar hacerlo otra vez desde cero. Pero bueno, eh, lápiz. Uno y dos fueron supuestos. Porque yo supuse que eso era verdadero, ¿cierto? En el caso 3 yo hice la unión de uno y 2 con TP1, que era la adición para que me diera esto, ¿cierto? Luego, cuando llegué acá en el 4 utilicé este teorema que acabamos de ver ahorita, ¿cierto? Ay, pero no es este, me equivoqué. Discúlpenme. ¿Dónde está? Ay, me estoy equivocando de teorema. Listo. Volvemos. Acá, en el, que es, a ver, lo que hay acá escrito es, voy a cambiar a este tipo de notas. Sí, ahora acá mejor. Es Q, entonces Q o P, ¿cierto? Que es la adición. Primero hice esta adición, la adición de Q, con el condicional entonces, sí, utilizando este teorema, este de acá, el 3. Ay, acá me faltó por escribir. Ey, pero es que estoy utilizando dos cosas al mismo tiempo, anotaciones, está viendo todo feo. Después acá, que me hizo falta, utilicé el teorema de abajo el 4, que es TP4, sí. Y luego el último en utilizar, no, fue este de acá, el 13. Ay, otra vez lo perdí. Ok, eso quedó todo feo, pero bueno, ahí está. No, y no hagan demostraciones con este lápiz está malo. Continuaré. Ah, genial. Estaba hablando yo solo. Y no sé desde qué momento estaba hablando yo solo. Bueno, iba diciendo de la reducción al absurdo que si ya lo han trabajado en Euclidiana, si alguno lo vio, era, tú tienes algo y ese algo tú supones que es verdadero. Por ejemplo, te dan una afirmación, que fue la con la que yo conocí, tan esa afirmación, diciendo que Q es irracional, pero entonces tú supones que Q es, perdón, que raíz de 2 es racional, tú supones que es irracional, tú supones que es racional y llegas a un absurdo con esto, comprobando que no lo es. Y de ahí es donde viene esta demostración que tenemos acá. Espera en un momento que tengo un problema. Ok. Bueno, vuelvo acá. La pregunta del compañero. Decía me dijo, a ver, me está diciendo, bueno, pero a ver, el punto que te está diciendo acá era, no, lo que está explicando acá
es simplemente para este teorema 8 que se utilizó la reducción al absurdo, pero en el otro que yo estaba haciendo, que era acá, yo hice un supuesto y de ese supuesto deducí la unión, ¿cierto? La unión entre esta parte de acá y esta parte de acá, ¿cierto? Que me quedó muy feo, por eso fue que lo quité, pero deduje la unión, más no lo hice en la modo del absurdo, porque si lo hubiera hecho en modo del absurdo, en realidad hubiera empezado desde aquí y desde ahí lo tomaría como una premisa, ¿cierto? Y de ahí sí empezaría a mostrar que esto no, pues que llegaría a un absurdo, que esa sería la manera contraria. Bueno, dejaré. Los otros teoremas acá ya no son tan, ya los pueden seguir viendo ustedes y vamos a empezar con los ejemplos, que ya me tomó mucho tiempo yo acá. Bueno, acá vamos a empezar con este primer ejemplo que yo tengo acá, que es un ejemplo, este no es como tanto una demostración, sino el sacar como la argumentación. Y ya en el que viene, este de acá, sí es una demostración en la cual vamos a trabajar de manera, es una demostración donde lo vamos a hacer de manera deductiva, ¿cierto? No, no en el absurdo. Entonces, empecemos. Nos dicen, se suministra en el siguiente parágrafo de tipo argumentativo. Si la policía lo detiene, entonces se le informa que tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga será usado en su contra. Si la policía le informa que tiene derecho a permanecer en silencio, entonces si cualquier cosa que diga será usada en su contra, entonces no debe decir nada. Por lo tanto, si la policía lo detiene, entonces se le informa que tiene derecho a permanecer en silencio. Entonces no debe decir nada. Entonces dice, se le pide identificar lo que presenta cada enunciado declarativo simple mediante símbolos apropiados. Entonces, acá empezamos. Eh, a ver, entonces en el primero tenemos, a, acá se pueden utilizar cualquier tipo de letra. Yo voy a utilizar W, ¿cierto? Entonces, W para el primero. W y tenemos, acá no hay una forma, yo sí, esto. La policía me informa que tiene derecho a permanecer en silencio. En silencio. Esta es una, ¿cierto? Luego tenemos, utilizaremos a P, en este caso, acá. Ahí. Para el que dice, la policía lo detiene. En el siguiente caso, utilizaremos, ahí venga, yo puedo cambiar, no, no, ya por, hola, respondiendo a lo que me preguntó, no, no estaba hablando. Escribí esto que está acá, pero estaba hablando con mi padre que me acaba de llamar. Entonces tuve que responder. Le está diciendo, a ver, esto me quedó un poquito feo, pero bueno. Este es W. W. Estamos en este ejercicio donde estamos hablando de la identificación. Entonces nos decían, identifique según este párrafo que nos acaban de dar, cada enunciado declarativo. Entonces, en este caso, los enunciados declarativos son 4, que son W, P, S y R, ¿cierto? Son W, la policía le informa que tiene derecho a permanecer en silencio. P, la policía lo detiene. S, usted debe decir algo a la policía. R, cualquier cosa que diga la policía será usada en su contra. Estos son los 3 enunciados declarativos que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque ya se viene el segundo punto que dice, en cada premisa del párrafo, el parágrafo argumentativo. O sea, esto que está acá lo tenemos que representar ahora con P, con W, P, S y R. Entonces, la representación sería de esta manera. Son 2. La primera es, en un momento, que tenemos P, entonces acá Q
perdón, me equivoco, W. Entonces, R. Que la forma sería, es, primero P, entonces dice, la policía lo detiene. Entonces, W, la policía le informa que tiene derecho a permanecer en silencio. Entonces, R, cualquier cosa que diga a la policía será usada en su contra. Esa sería la forma de representar lo que dice acá en la primera parte, ¿cierto? Luego, a la siguiente manera, la siguiente forma, que es lo que está abajo de esto. Empezamos con W, ¿cierto? W, entonces, R, entonces, este cuento que voy a poner acá es decir no S, o sea, la negación de S. Entienda, a ver, no sé si tengo la otra seña para que también significa negación. No, no lo tengo en este teclado. Ok, bueno, entonces entiendan esto como la negación de S. En este caso sería W. La policía le informa que tiene derecho a permanecer silencio. Entonces, R. Cualquier cosa que diga la policía será usada en su contra. Entonces, no S. No. Entonces, usted no debe decir algo a la policía. Entonces, esto es lo que dice en estos dos parágrafos. Esto es como se representa de forma sencilla. Entonces, miren que a la hora de uno identificar, uno le va a hacer correctamente, porque si no, entonces acá no tendría tanto sentido. Porque si, por ejemplo, acá donde dice R, yo lo cambio donde dice W, en vez de decir la policía le informa el resto de esto y lo cambio por la policía lo detiene, no tendría como sentido la oración y errónea a la hora de trabajar. Y ya por último, lo que vamos a hacer es representar la conclusión, o sea, la parte final de esto. Entonces, la conclusión se representaría con P, entonces W, hay dos W, entonces no es. ¿Qué está la conclusión? La conclusión es, la policía lo detiene, entonces la policía le informa que tiene derecho a permanecer en silencio. Entonces, se niega ese, que niega ese, entonces, usted no debe decir algo a la policía. Y listo. De esta manera simple es como se resuelve este punto, donde nos dan este párrafo, nosotros se le sacamos las formas declarativas simples y después hacemos la representación. Bueno, uy, lo borré demasiado rápido. No sé si alguien, bueno, espero que nadie le fuera a tomar. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, que es este. Este ya sí es como una demostración como tal. Ay, me pasé. Una demostración como tal. En el cual nos dicen, usen el enfoque axiomático que se le presentará fragmentos de una productiva. Debe completarla escribiendo sobre las líneas. Cabe recordar que esto de acá es ¿cómo es? Es una prueba tipo examen, porque esto lo saqué de uno de los exámenes que hizo el profesor. Entonces dicen, esos dos son dos subpuntos para tener a aclarar y estas son notas que dicen. La fórmula bien formada que no aparezca, la es escribir. Y las reglas de validez o los numerales de las fórmulas bien formadas sobre las que lo aplica o una toma, ¿cierto? Lo que voy a decir es, en este caso es, tenemos esto, debemos escribir de dónde salió, o caso contrario, nos dan esto, tenemos que, no, perdón, es este, nos dan esto, entonces tenemos que poner acá qué es lo que representa o cómo se representaría. Entonces, pues sin más dilación, empecemos. En el primero, y en el segundo, tenemos E, entonces y W. Entonces, eso es una premisa que nos dan a nosotros, o que nosotros utilizaremos como premisa. Entonces, premisa. Acá, premisa. Entonces, nosotros tenemos estas dos premisas, 1 y 2. Entonces, de aquí es donde empezamos a trabajar. En el numeral 3, miren que en el numeral 4 nos dan como un indicio de más o menos lo que hay que hacer en el numeral 3, porque es algo parecido.
En el numeral 3 lo que se hace es una sustitución, o doble sustitución más bien, en 1. Listo. Ahora, vamos para el 5. En el 5, ¿qué hacemos? En el 5 hacemos sustitución de 3, o sea, la sustitución de este. En el 5 hacemos la sustitución de 3 con el axioma de la disyunción. Recuerda que cuando estamos con los axiomas, que yo los pasé muy rápido, pero los traté de ver, el axioma de la disyunción sería el TP23A. Entonces hacemos, ¿cómo es esto? ¿Para qué bonito? Entonces, sustitución en 3, ahí están mayúsculas. Sustitución en 3 con el teorema 23A, ¿cierto? Que, como dije ahorita, es la asociación de la disyunción. Voy a ver un momento. Bueno, y respondiendo al compañero, yo sé que son premisas. Bueno, entonces venga, yo sé que son premisas porque, aunque como este ejercicio yo lo sustraje de un parcial, entonces no está el punto completo porque la otra punto del parcial era una tabla, ¿verdad? Pero entonces, espera un momento. Deme un momento para aclarar esa duda. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Esto es para aclararle la duda al compañero, dónde es que sale el punto. Acá. Entonces, momento, este. Este es el parcial del profesor de Carlos, que es de acá, donde yo sustraje el punto, fue este porque lo que estábamos haciendo era la demostración. Esta parte de acá, que era es sacar una tabla, de verdad, esto lo hice en el taller pasado, por eso es que en este taller no lo estoy viendo y me lo salté, lo omití. Pero entonces yo sé que acá son premisas porque en este punto acá me los dan como premisa 1 y premisa 2 y pues acá está la conclusión. Entonces ya acá de trabajar. Este punto, la tabla, ¿verdad? Que vale 1,1.2 de 5 puntos. Y luego viene este punto que es el enfoque axiomático, que es la demostración, que vale un punto. Entonces, de ahí es donde yo saco que sé que son premisas. Eh, Voy a continuar con la demostración, que iba aquí. Bueno, entonces ya sabemos que tanto 1 y 2 son premisas, ¿cierto? Premisas. Les hice como una pequeña aclaración de que si se dan cuenta un momento, les está diciendo que si se fijan en el punto 4, nos da una indicación de cómo se vería el punto 3, dado que hay algo que también deben darse cuenta en este punto, no es pasa en este punto en específico, no es para todas las demostraciones, y es que hasta cierto punto se hace dos veces lo mismo, ¿cierto? Es como la repetición de el mismo en dos puntos hasta que lleguemos a la unión. Entonces, hacemos doble sustitución en dos, ¿cierto? En el 5 ya sí no nos dan indicios, sino que nosotros debemos saber qué es lo que se hace. Y en el 5 lo que nosotros íbamos a trabajar es la asociación de la disyunción, lo que le había mencionado antes, que es el TP23A. Entonces, en 5 hacemos sustitución de 3. Uy, mayúsculas. Sustitución de 3. TP23A. Este TP es teorema, se me olvidó el P, pero bueno, era teorema proporcional, algo así.
Y acá simplemente voy a poner una pequeña descripción para que se entienda que estamos trabajando con esto. En el 6 hacemos lo mismo, lo que le está diciendo la repetición de la repetidera, sustitución de 4. Utilizando el TP23A, asociación. Taratán. En el 7, ¿qué es lo que hacemos en el 7? En el 7, si se fijan, ya es otro tipo de... Bueno, si se fijan en cómo se ve, disculpen, he tenido fallas con el internet últimamente, entonces me está saliendo mucho. Vamos a ver si me da para terminar esto, que igual es muy corto. Y como lo estoy haciendo desde Zoom, me toca escribir varias veces lo mismo. No que acá es donde hice mi presentación, entonces no la... PDF. Momento. Yo ya no le había mandado el PDF que... Cristian, ¿de cuál PDF me hablas? Yo no, ya no lo había mandado. O si no se lo mandado, pues se los vuelvo a enviar, pero creí que ya lo habían mandado. O fue un pequeño... Uy, si no lo envió, entonces... Ay, qué pena, pensé que ya estaba, ya lo había mandado. A ver. O... ok, bueno, si llegaste tarde, no hay problema, te lo vuelvo a enviar. Era... Este. Pues es el PDF que la acabo de mandar al chat donde está saliendo esta demostración, ¿cierto? Donde lo que utilizo. Listo. Bueno, vamos a ver si puedo terminar. Le está diciendo que en este caso el profesor hizo lo contrario. Nos dijo el teorema, que era TP5B, entre 5 y 7 entre este, y nos dijo entonces cómo es que se vería. En este caso no es muy complejo, y como se vería, es así. Eh, negación de P, ¿cierto? Perdón, negación de P. Recuerden que eso es lo que yo estoy diciendo, que se vería como la representación de la negación, puesto que no tengo el otro cosito en teclado. Manera de hacer eso. Bueno, negación de P y la negación de I, ¿cierto? Luego siempre negación de I, unido a la negación de I, negación de con la negación de S. Bueno, uy, acaso quedó muy encima. Bueno, pero eso era para que se dieran. Entonces, si se dan cuenta, lo que hice fue unir este pedazo de acá con este pedazo de acá, utilizando el teorema 5, ¿cierto? El teorema 5B. No sé si escucharon a ese niño gritando por ahí, pero bueno. En el punto 9, el profesor directamente ya nos los da para darnos como una premisa de cómo es que usted se va correctamente en su demostración o si usted está equivocado y tiene que volver a rehacer algunos puntos. En el 10 hace lo mismo que en el punto 8, donde nos da qué es lo que nosotros debemos hacer, que en este caso es la sustitución de nuevo utilizando el teorema 2. Y entonces la forma en que se vería eso sería de la siguiente manera. Y es la negación de P con la negación de I unido
a la negación de S. Entonces, en el punto 10, que es cuando estamos trabajando con la sustitución de 9, o sea, la sustitución del punto anterior, con el teorema 2, así es la representación como quedaría. Ya por terminar son los puntos 11 y 12, que es la sustitución de... En el punto 11 hacemos del punto anterior, que es 10, P23A. Mire que volvemos a utilizar el 23A, que se repite mucho en esta demostración de acá. Bueno, ya no voy a poner qué es lo que es, porque pues ya lo tenemos claro. Y ya lo último es acá en el punto 12, que nos dice, haga la doble sustitución en el 11 utilizando el RFP 6, sí. Entonces, ¿cómo se ve? Se ve así. Y entonces, negación de S. Y bueno, casi que no, aunque sea un poquito feo. Ya, va a quitar. Ah, eso no lo voy a quitar. Ah, genial, 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 genial. Otra vez, va a tener que escribirlo. Qué pereza. Ah, negación de P con negación de I, todo entre paréntesis. Negación de I con negación de S. Esto ya lo había hecho, pero me tocó volverlo a escribir. En el 10 lo mismo que me tocó volverlo a escribir. Negación, negación. Y acción de 10 TP 23A. Bueno, eso era simplemente para que se viera un poquito más bonito y me tocó escribir más cosas. Pero miren, vean que la demostración, cuando entendemos, por ejemplo, las premisas con las que se trabajan, que pues, dado que me preguntaron los compañeros, pues les mostré cuál era el punto donde estábamos trabajando con la tabla de verdad. La premisa donde se trabajaba, vemos que en este punto de acá y en este de acá, hacemos lo mismo para las dos, para la primera premisa y para y la segunda premisa. Repetimos, más o menos repetimos el mismo paso efectual. Entonces, se podría decir hasta a grosso modo que la demostración es más corta a la hora de hacer, porque es repetir el mismo paso dos veces, entonces no es tan complicado. Y luego acá es donde se ve un poquito la unión, o donde empezamos a unir los puntos, que es la unión entre 5 y 7. Y ya pues estos últimos puntos, que son del 9 al 12, es donde terminamos de hacer la demostración a lo que nosotros queríamos llegar. Y ya. En este caso, en este punto, como se dan cuenta, el profesor lo único que nos requiere es esto y nada más, entonces no se hace nada más. Pero hay otros casos donde se puede dar que la demostración, pues, se empiece, ¿cómo lo diríamos? Del lado contrario, o sea, que tú no empieces con las premisas, sino que empieces con esto y de ahí empieces a demostrar, o que llegando a este punto te devuelvas en la demostración para hacer como que no haya, que no sea, para que sea irrefutable la demostración. Y bueno,